Conversamos ahora en CNN Chile con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Ministro, bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 2,7% es el menor aumento del gasto público en un presupuesto desde el año 2003. ¿Por qué es necesario llegar al presupuesto más austero en 14 años? Bueno, porque la verdad es que Chile tuvo más de una década en que el precio del cobre subía, los ingresos subían, la economía crecía mucho, y nos ha tocado estos últimos años ir acomodándonos a esta realidad. Pero muchas veces en el pasado, el año 2000, el 2003, el 2001 también, fueron años de presupuestos incluso más austeros que el de este año. La economía creció, de a poco se pudo rearmar la economía. Es como una familia, que en momentos en que los ingresos crecen menos, tiene que gastar menos. Nosotros igual estamos gastando más de lo que nos crecen los ingresos. El déficit va a aumentar porque tenemos esta regla estructural. Pero sí, la verdad es que en momentos en que la economía pasa por un crecimiento menor, no podemos sobreendeudarnos. Como principio, ¿no está usted de acuerdo con una economía contracíclica? O sea, que en momentos en los que hay menor actividad, menor dinamismo del sector privado, el Estado gaste más precisamente para activar ese crecimiento, y al revés, cuando el sector privado está generando más inversión, ¿el sector público puede ahorrar? La verdad es que sí, es ideal hacer eso, los países tratan de hacer eso, nosotros lo hemos hecho, este presupuesto lo hace en un grado importante. Ahora, hay que diferenciar la política fiscal solamente del presupuesto con la política fiscal más amplia, empresas públicas, concesiones, y la política macroeconómica. Y aquí la gente se confunde a veces que una palanca puede ser no la más eficiente en un momento del tiempo. La política fiscal se tomó vuelo después de la crisis de Lehman, después de que los bancos centrales agotaron las municiones porque bajaron las tasas de interés a cero. En Chile también, el año 2009. Y ahí empiezan a haber otras palancas. Pero si uno tiene las otras palancas, por ejemplo, la inversión pública, fuera del presupuesto, si tiene también espacio en las tasas de interés, eso va ocurriendo. Los bancos centrales tienen sus espacios que pueden o no ocupar, dependiendo de otras cosas, y por lo tanto lo que importa es lo que se llama la mezcla de políticas macroeconómicas. Y este presupuesto, creo yo, ayuda mucho a tener la mejor mezcla posible, que tenga un dólar alto, que mantenga ese dólar alto para que los exportadores puedan exportar más, le da espacio al sector privado, le da espacio a las tasas de interés, para que sean más bajas y así más negocios se puedan hacer. Hablemos de inversión pública, que es muy importante cuando la inversión privada está deprimida, como está pasando hoy en Chile. Uno ve el presupuesto y se ve una reducción del 3,7% de la inversión pública. ¿Es esa la cifra en que nos tenemos que fijar? No es la cifra más importante. Yo estoy muy de acuerdo con muchos, por ejemplo el senador Montes, que estuvo anoche en este mismo programa, diciendo que es muy importante la inversión pública y esos esfuerzos los mantenemos, pero hay que tener un lente un poco más amplio que solo el presupuesto. Por eso la presidenta ayer decía, por ejemplo, que si uno considera la inversión que hacen las empresas públicas, para lo que requieren capitalización, nosotros vamos a tener que capitalizar Codelco, por ejemplo, para que sigan sus inversiones. Lo que hacen las concesiones, hoy día estamos haciendo muchas concesiones en distintos ámbitos. Si uno suma eso y suma lo que hace el gobierno directamente en su presupuesto, la verdad es que el crecimiento de la inversión año con año es más de 10%. Y por lo tanto, el sector público en su conjunto está dándole más impulso a la economía. Ahora, no es suficiente porque el sector público es una parte nomás del total. Necesitamos que el resto de la economía se movilice, necesitamos dar condiciones de confianza, de credibilidad, de acceso al financiamiento, tasas de interés bajas, para que el sector privado hace lo que hace mejor, que es hacer negocios, invertir en buenos proyectos. Ha habido críticas, por ejemplo, de algunos economistas, Ricardo French Davis, por mencionarle a alguien, Luis Eduardo Escobar, que han dicho que en un momento como este, un presupuesto tan restrictivo lo que va a hacer es meternos en un círculo vicioso, en el cual va a ser muy difícil que Chile se reactive. ¿Cree usted que este presupuesto ayuda a reactivar la economía? ¿Ayuda a que crezcamos más? Ayuda mucho a que reactivemos la economía. Está hecho con un foco macroeconómico bien preciso. La verdad es que nosotros tenemos una regla, que es mejorar nuestro balance estructural en 1/4 de punto por año. La primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿vale la pena salirse de esa regla? ¿Qué pasa si uno promete algo, va a endeudarse, y nos estamos endeudando cada año y la deuda está subiendo, y le dice a los mercados, présteme plata, pero yo tengo este compromiso? Y resulta que ya cambiamos este compromiso hace 2 años. Y es bueno cambiarlo de nuevo. ¿Qué arriesgamos con eso? Y nuestra evaluación es que arriesgaríamos demasiado para una ganancia pequeña y con riesgos mayores. Arriesgamos, para entenderlo claramente, que las clasificadoras de riesgo internacional clasifiquen peor a Chile y nos salga más caro endeudarnos. Ese es un mecanismo que es muy importante, pero ni por de cerca el único. Después está la política monetaria. ¿Cómo reacciona el Banco Central ante una política fiscal que dice una cosa y hace otra?
Fíjense que el 2015 nosotros hicimos un presupuesto bastante expansivo, que se discutió en 2014. Y la gente se le olvida la historia reciente. Y terminamos con alzas de tasas de interés en Chile, ese mismo año 2015, ese fin de año. Quizás habría sido mejor una mezcla monetaria fiscal distinta. La historia nos muestra que en la crisis asiática tuvimos la peor de esas combinaciones, en que el fisco empujaba y las tasas de interés subían. Entonces ese es otro mecanismo. Y un tercer mecanismo que yo creo que es el más importante hoy día, es que en momentos en que la confianza de todos respecto de las élites, aquí hay que ser muy cuidadoso con la reputación. Nosotros hemos construido una reputación, la tenemos, no podemos perderla tan fácilmente. ¿Pero esa reputación es mirando a los mercados internacionales? No, y también los nacionales. Yo creo que una persona del sector privado hoy día, un empresario, está mucho más tranquilo cuando ve que el gobierno dice, tengo una regla fiscal y la sigo, a que dice, tengo una regla fiscal y dice, ¿sabes qué? Mejor la meto al cajón y voy a hacer otra cosa. Por, de nuevo, una pequeña ganancia que es dudosa, pero puede existir. Estos temas son siempre debatibles. Yo no quiero decir que yo tengo la verdad absoluta. Esto siempre equilibrar riesgos, ¿no? Pero yo estoy bastante convencido que ese riesgo es mayor de la ganancia potencial que tuvieron. Y al revés, perdón, para hacer el argumento contrario, ¿no podría haber empresarios que hubieran preferido que haya una inyección, una señal fuerte de que el gobierno va a poner inversión en la economía para sentir que ellos también tienen la posibilidad de invertir más fuerte? Bueno, estamos haciéndolo al final del día. Cuando yo digo que las inversiones que movilizamos crecen más de 10%, ese es un tremendo esfuerzo fiscal. De hecho, el 2,7% que crece el gasto es mucho más de lo que crece en todos los países de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú, que son los como países estrellas de la región, junto con Chile. Nuestro gasto crece más. Es porque tenemos menos deuda y por lo tanto podemos sostener un déficit un tiempo, pero no podemos abusar de esto. Esto al final es muy tentador tener una ganancia a corto plazo, pero no es nada de progresista dejar un país endeudado para las próximas generaciones. Tenemos que vivir dentro de nuestros medios. Y eso es importante, como cualquier familia, de nuevo. Uno podría endeudarse y después, bueno, otros pagan. Claro. Creo que eso no es la mejor. La diferencia entre el presupuesto de una familia y el del Estado es que si yo como familia gasto más, no cambio en nada de la economía. El Estado sí puede cambiar en algo los factores económicos gastando más. Hay una diferencia que es importante. Por cierto, también. Pero ese efecto es el que yo mencionaba antes, que es de dudoso tamaño y que hay otras palancas también que estamos haciendo, que estamos moviendo, que nos sirven para crecer. ¿El Banco Central ayuda? El Banco Central es una institución que yo respeto enormemente, autónoma, que tiene que tomar sus propias decisiones. Nosotros nunca nos vamos a meter en lo que el Banco Central decida, porque clave para esta coordinación macroeconómica es que cada uno toma las decisiones con autonomía y respetando completamente a la otra institución. Pero uno pensaría que precisamente la autonomía va contra la coordinación. Porque para coordinarse hay que trabajar en algo en conjunto, más allá de que sea independiente, por supuesto, constitucionalmente el Banco Central. Yo creo que ayuda. Cuando no hay coordinación, hay historias muy divertidas de los 60. Algún ministro, siendo ministro de Hacienda, contaba que en la mañana le pedía plata prestada al Banco Central y en la tarde, porque él era el mismo presidente del Banco Central, firmaba el cheque. La verdad es que la coordinación puede darse bien o mal. Creo que tenemos una institucionalidad hoy día que nos sirve. El Banco Central Autónomo es muy profesional, muy serio, sabe a qué atenerse porque sabe que el fisco hace lo que promete. La coordinación empieza a sufrir cuando una de las partes que tiene que coordinarse hace cosas que están fuera de la lógica pactada. Ministro, ¿y cómo va a convencer a los parlamentarios que el próximo año tienen que ir a buscar la reelección? Tienen que ir a sus distritos, tienen que mostrar que la economía está funcionando. ¿Cómo los va a convencer a ellos de que es bueno pensar en el futuro de las reglas de equilibrio fiscal más que pensar en una reactivación más rápida? No, estamos pensando en la reactivación con esto. Yo quiero ser bien preciso en que nuestro presupuesto ayuda a la reactivación. Tiene muchos elementos reactivadores directamente y tiene todo y facilita el uso de todas las demás palancas. Ahora, yo entiendo las ansiedades de corto plazo, pero yo creo que en política lo más importante es una coalición que funcione ordenadamente, una coalición que se pone de acuerdo, que da gobernabilidad, que es buen gobierno. La presidenta ha sido muy clara en esto de la política fiscal. Ella está convencidísima, yo la he visto con ninguna duda, que no podemos arriesgar el futuro de Chile y tenemos que ser cuidadosos con los recursos que tenemos. Tenemos un déficit grande. Si aquí uno pensaría que estuviésemos en el tiempo en que teníamos superávit, no, tenemos un déficit de más de 3 puntos del PIB. Nos estamos endeudando en 10.000 millones de dólares cada año y por lo tanto la gente que le presta plata a Chile tiene que confiar en que Chile va a pagar sin ningún problema esa plata. Y nos endeudamos a tasas bajas gracias a esa reputación que tenemos.
y esa es la que tenemos que cuidar. ¿Es la zanahoria para los parlamentarios el tema del 10% de aumento en la pensión básica solidaria y en el aporte previsional? ¿Es esa la medida que muestra que también hay algo de conciencia política de las necesidades del momento en el presupuesto? Yo creo que, claro, al mundo político le importa, pero esto es una decisión de la presidenta. Ella consideró que el esfuerzo que está haciendo el gobierno de encontrar un pacto para las pensiones es clave, pero insuficiente para el corto plazo. Eso va a tomar tiempo, es una cosa compleja. Y las pensiones son muy bajas para la gente más pobre. Y nos influyó a que buscáramos cómo, reasignando, priorizando, que es el acto de gobernar más profundo, priorizar, buscáramos los fondos para esto. Ahora, el proyecto de presupuesto sí tiene varias cosas que al mundo político le interesan mucho, que están muy ligados a la comunidad. Agua potable rural, por ejemplo, que crece más de 20%. Los caminos básicos, que son muy importantes en zonas rurales. Esos tienen crecimientos bien relevantes también. Y, por supuesto, el eje principal del gobierno, que es la educación, ¿no? Este avance en gratuidad y otros aspectos. Ministro, ¿cómo se llega a esa cifra de 10% de aumento en las pensiones básicas? ¿La presidenta le dijo que sea un 10% o la presidenta le dijo hay que aumentar en algo y usted le dijo, presidenta, lo máximo que puedo hacer es esto? Es una combinación, es una combinación de conversaciones. La presidenta, viendo el tema de pensiones, dijo, hagamos un esfuerzo, busquen, preséntenme posibilidades. Y buscamos posibilidades. Y bueno, el presupuesto ha reservado fondos, porque el presupuesto no sube directamente las pensiones, hay que hacer un proyecto de ley especial para eso, pero provisiona los fondos para el próximo año. ¿Y ese 10% es negociable en el Congreso? Porque los parlamentarios probablemente van a pedir que sea más, ya lo están pidiendo. ¿Se puede hacer un esfuerzo mayor a ese 10%? Uno siempre puede hacer reasignaciones en el presupuesto, pero las reasignaciones son reasignaciones. ¿Qué cortar? En este caso, ¿qué gasto recurrente cortar? Ya, o sea, si se aumentan algo las pensiones hay que sacar de otro lado. Por supuesto, aquí lo que tenemos que ser muy cuidadosos en el presupuesto en general. El gobierno siempre va a estar abierto a dialogar con el Congreso, pero vamos a tener que tener un diálogo que va a los dos lados, ¿no? Que tiene restricciones al final, porque sería muy fácil solo aumentar gastos. Y el proceso presupuestario tiene una lógica muy profunda política, que de nuevo es ¿qué se prioriza? Y ciertamente podrá haber encuentros en que saben que las prioridades hay que cambiarlas un poco. Sin embargo, yo pienso igual que este esfuerzo de 10% es muy importante y creo que buscar más hacia eso empieza a apretar otros sectores que ya están haciendo esfuerzos muy importantes para el financiamiento de la educación, de la salud, de pensiones y de seguridad. Ministro, hay algunas preocupaciones de largo plazo de la economía chilena, más allá de la contingencia del presupuesto, que muchos dicen que pueden estar hipotecando de cierta manera nuestro crecimiento a largo plazo. Le planteo uno, la matriz productiva de Chile, que gran parte de nuestra matriz productiva sigue siendo básicamente exportación de productos sin mayor elaboración. Concentrado de cobre, harina de pescado o celulosa en el caso de las forestales. ¿Es ese un problema de la economía chilena que debería intentar subsanarse o está bien la matriz productiva como está? No, la matriz productiva tiene que ir variando en el tiempo. Lo que pasa es que es bien difícil dejar de producir cobre cuando el cobre vale $4.50. Ahí es cuando uno lo produce. Y llevamos muchos años en que tuvimos un boom de precio de materias primas en general. Pero, ministro, nos invitó a eso. ¿No faltó algún incentivo de parte del Estado para que también saliera más rentable, a lo mejor no vender el concentrado de cobre, sino tener un proceso industrial que nos permitiera ponerle mayor valor agregado? La pregunta es si eso es buen negocio para Chile hacerlo o no. Mi visión ya personal es que más que ahí hay otros elementos en la economía que tenemos que sacarle mucho más partido. Y lo estamos haciendo muchas políticas para aquello. La exportación de servicios, por ejemplo, es algo que tiene un potencial enorme en Chile. Nosotros exportamos servicios como un porcentaje del total que es muy pequeño cuando nos comparamos con otras economías que son mejores en esta. Y tenemos buen capital humano en Chile. La gente sabe más que, digamos, en Sudamérica. Y podríamos exportar mucho más servicios de computación, de contabilidad, de arquitectura. Hay algunas empresas que ya lo están haciendo. Teníamos un montón de problemas de impuestos, de burocracia. Todo eso se ha limpiado. Hicimos proyectos de ley especiales que ya están bien. chileexportaservicios.cl es una gran página web para las personas que quieran empezar a exportar servicios. Ese es un ámbito. Otro ámbito al que yo le tengo mucha fe en Chile es el sector agroindustrial que toma a la agricultura y le da procesos más complejos. Nosotros exportamos bastante, pero tenemos un mundo para crecer. En cobre, nosotros exportamos más de 2 veces que lo que hacemos en agricultura, varias veces lo que hacemos en este rubro. Nueva Zelanda, que está lejos, igual que nosotros,
tiene pastos un poco mejores, pero no es un mundo tan distinto de Chile entre el Maule, digamos, y los ríos. Ellos exportan el doble per cápita que nosotros cobre per cápita. Entonces, ahí uno dice, bueno, ahí hay un potencial enorme. Del momento en que uno pueda hacer complejizaciones de esto, puede avanzar. Salmones hoy día está medio con sus propios problemas, pero Salmones es un proceso industrial bien complejo, en que el avión desde Puerto Montt lleva salmón fresco en 24 horas y está puesto en un restaurante, no sé dónde, si en Nueva York o en París. Y eso es una cadena de valor muy importante. Otro punto que muchas veces se pone como un eventual problema para el crecimiento a largo plazo, la concentración económica, el hecho de que en los principales sectores productivos haya poca competencia, pocos actores y además los mismos grupos económicos se vayan repartiendo en esos distintos sectores. ¿Es un problema que Chile debería subsanar o no? Lo importante es la competencia. Creo que Chile tiene dos cosas que no nos hacen desarrollados. Yo siempre digo lo mismo. Somos poco productivos, con las mismas máquinas y trabajando las mismas horas. Por alguna razón los australianos o los neozelandeses producen mucho más. Tiene que ver con la educación, con otras cosas. Y lo otro es que es muy inequitativo, es muy desigual Chile. Y en esos dos ámbitos hay que trabajar. Este gobierno está trabajando en ambas cosas. Pero en concentración en particular, aquí lo que tenemos que preocuparnos es que haya más competencia. Y la competencia en Chile existe, es mucho mejor que en otros países, ser una economía abierta ayuda, pero hay aspectos que no han resultado tan bien. Por eso tuvimos una nueva ley de competencia, que la Fiscalía Nacional Económica tiene más poder, que va a tener pena de cárcel, las trampas de coludirse. Ese es un ámbito muy importante. Un ámbito específico son las tarjetas, los plásticos. Nosotros tenemos un sistema de pagos bastante desarrollado, pero otros países son mucho más eficientes en esto. Y hicimos una ley en que instituciones distintas a los bancos van a poder meterse a competirle a los bancos en el mundo de tarjetas. Ese es otro ejemplo que es muy importante, ya más específico, de que más competencia nos va a ayudar. Y así, rubro por rubro, quizás el caso de la energía es el caso en que el gobierno ha sido más exitoso, en que con competencia se han disipado rentas, hay más actores, al final del día hay mejores oportunidades para todos. Es un buen ejemplo, digamos, del Estado con reglas de competencia haciendo una licitación que permite aumentarla. Usted decía, problemas de poca productividad e inequidad. Sueldos bajos en Chile, comparado incluso con países que tienen nuestro mismo Producto Interno Bruto, los sueldos en Chile son en general más bajos. ¿Por qué? ¿Por qué los sueldos en Chile tienen el nivel que tienen? Yo creo que se juntan varias cosas, pero la más importante, y que creo que está en el alma de este gobierno, es porque tenemos un sistema educativo que es muy inequitativo también, en que si alguien tiene la suerte de crecer en una familia que tenga suficiente plata para pagar un colegio particular, para ir a una universidad, para todo encadenado, tiene un futuro muy distinto a alguien que tiene una familia que no tiene recursos, que vive lejos de un centro urbano grande y por lo tanto hay una persistencia de la inequidad del ingreso que es muy grande. El esfuerzo de cambiar radicalmente la educación con mejor educación prebásica, estamos invirtiendo en este gobierno en jardines infantiles, en salas cunas, lo que se está haciendo en educación ya más de colegios, en términos de desmunicipalización, que es un proyecto que está en el Congreso, la carrera docente, mucha plata para profesores, lo que se está haciendo en el tema ya con ley de las subvenciones, del tema del copago, de la selección, cambia bastante fuerte este aspecto que es muy profundo en la sociedad chilena, en que el que nació en una parte tiene bastante escrito su futuro. Y está la educación superior, la gratuidad mejora las oportunidades para muchos. Yo me he encontrado con bastante gente en el día a día que tiene hijos en gratuidad, que de otra manera le habría sido muy difícil. Habría sido casi una carga que entrar a una universidad, a una carrera larga, compleja, que a veces se demora un año más que lo que debiera, porque la familia no tenía los medios para eso. Yo creo que lo que estamos avanzando va a cambiar radicalmente las dos cosas. Productividad, porque vamos a ser todos más productivos y va a tener las oportunidades mucho mejor repartidas. Educación es un factor, está claro, pero ¿no hay otros factores que influyan también en el mercado laboral que hagan que los trabajadores tengan poca capacidad de negociación, por ejemplo, o que haga que las empresas puedan mantener sueldos bajos y utilidades bastante altas? Le pregunto de cifras que hemos visto en los últimos meses. Las ganancias de las grandes empresas han crecido bastante en los últimos meses, pese al escenario de crisis. Los sueldos reales han aumentado 0,6%. Se percibe ahí una cierta inequidad
donde las grandes empresas siguen obteniendo grandes utilidades, incluso mejores que el año pasado, pero los sueldos reales no crecen. Yo creo que el tema más fundamental que tenemos en Chile está en esa disparidad, pero no está tanto en los segmentos más formales y de empresas más grandes. Si uno ve el sueldo promedio, y esto están los datos del INE, de una persona que trabaja en una empresa grande, que tiene un buen sindicato, que claro, tiene muchas utilidades, pero esos sueldos crecen bastante y son mucho mayores esos sueldos que aquellas personas que trabajan en una empresa más pequeñita, que tiene mucho más problemas, que es más informal, que a veces no le paga las cotizaciones de la AFP. Tenemos que buscar maneras de que las empresas pequeñas, medianas, las más chiquititas, puedan crecer mejor y si no transformarse. Lo peor es esta como sobrevida que a veces no nos sirve ni al dueño ni a los trabajadores que están ahí. Tenemos que tener más cambios en la sociedad. Los países más exitosos en esto crean y destruyen al mismo tiempo mucho empleo, muchas empresas. Y las que son más eficientes van contratando a la gente y los salarios van subiendo porque van compitiendo por la gente. Ese virtuosismo todavía creo que nos falta en Chile. Tenemos un problema de escala, tenemos algunos avances importantes. La ley de reemprendimiento que viene de antes es muy importante para eso, para que las empresas se puedan reconvertir. Acceso al financiamiento. Tenemos muchos activos financieros en Chile. Están los bancos, están las AFP, las compañías de seguro. Pero hay nichos de negocios que no reciben toda la plata que podrían. Hemos hecho varios proyectos de ley y Corfo está haciendo acciones en esto muy importantes. El Banco Estado, tuvimos una ley reciente para que las AFP y las compañías de seguro puedan invertir en activos distintos a los que tienen hoy día para poder llegar con fondos a más empresas, más actores al final. Yo creo que aquí hay otra palanca para mejorar este problema de distribución y eficiencia que tenemos en Chile. Ministro Rodrigo Valdés, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muchas gracias, muy buenas noches.